La infancia es una etapa que tiene una gran repercusión en la vida de las personas, ya que en este periodo se consolidan las bases que desarrollan la personalidad. En el caso de César Vallejo, se podría decir que tuvo una infancia relativamente normal, aunque también es necesario mencionar que afrontó ciertas dificultades. Samari Consuelo en 1970 manifiesta que César Vallejo pasó la mayor parte de su infancia en Santiago de Chuco, junto con sus hermanos y sus padres Francisco Paula Vallejo y María de los Santos Mendoza. Al terminar la primaria afrontó una cruda realidad, debido a que no podía continuar con sus estudios, ya que el colegio de educación secundaria más cercano se encontraba en otro pueblo, y su familia no contaba con la economía necesaria para poder apoyarlo. Por ello, luego del transcurso de un año, se mudó a la casa de un familiar de un amigo, para así poder continuar con sus estudios. En el transcurso de la infancia de César Vallejo, se puede destacar la presencia de ciertas actitudes como la perseverancia, debido a que siempre seguía adelante, pese a las dificultades que se le presentaban. Además, demostró otras cualidades, como el empeño y la dedicación que tenía por sus estudios. Pero eso no es todo, ya que también tenía ganas de superarse. Por ello dejó a su pueblo y familia, con el propósito de conseguir un mejor futuro. En síntesis, podemos decir que durante la infancia de César Vallejo se presentaron diversas situaciones que contribuyeron en el desarrollo de ciertos valores y cualidades que terminaron por formar las bases del gran poeta y escritor que conocemos hoy en la actualidad. La educación universitaria de este personaje es difícil de registrar, debido a su larga duración y la dificultad de su proceso. Aún así, es importante tener en cuenta ese aspecto de la vida de César Vallejo, pues es una demostración de su virtuoso carácter. Por esta razón, Julio Ortega, en el año 1974, nos indica lo siguiente. En Trujillo, César Vallejo comienza su educación superior en el año 1910. Aunque rápidamente tiene que dejarla de lado para poder concentrarse en el área laboral. Por un tiempo, trabaja en la zona minera de Quivilca como administrador. Luego, enseña en una escuela pública de forma muy breve, para pasar a convertirse en ayudante del cajero de la hacienda azucarera de Roma. Aquí conoce a los trabajadores que terminan por inspirar su próximo relato, El Tungsteno. Eventualmente, vuelve a estudiar en la universidad en el año 1903, para después, en el año 1915, por fin graduarse del grado de bachiller, luego de presentar una tesis sobre el romanticismo en la poesía castellana, que muestra por primera vez su punto de vista con respecto a este tema. Por otra parte, durante su estadía en Trujillo, Vallejo descubre la literatura de su tiempo, bajo la guía de Antenor Orregón, un filósofo que estaba a la cabeza de un grupo que se hacía llamar los Bohemios, que consistía en una serie de filósofos y escritores de la época. El trayecto de César Vallejo a través de su vida universitaria demuestra cómo su amor por la literatura fue forjado a través de las experiencias y con la ayuda de las personas que conoció en su camino, pero también demuestra cómo el escritor se aferra a sus tradiciones y costumbres en un mundo nuevo en el que termina forjando su camino para dejar así a futuras generaciones una fuente de inspiración. En definitiva, las oportunidades que se presentan en la vida de cada uno son las que eventualmente quedarán en nuestra memoria y nos ayudarán a formarnos como profesionales. Por ello, es indispensable que se pierda el miedo al fracaso y se empiecen a perseguir nuevas experiencias, sin perder nunca la noción de nuestra propia identidad. Una carta de Vallejo en prisión nos enseña mucho acerca de los valores de nuestro grandioso poeta, que vendrían a ser la de la perseverancia y la valentía que éste tuvo al momento de pasar cosas muy difíciles. Nunca perdió la fe ni la esperanza de que saldría de ese lugar y logró hacer gracias al apoyo de sus compañeros escritores. En esta carta, nuestro autor nos demuestra los sentimientos de desesperación e indignación que está pasando gracias a la injusticia que se está cometiendo en ese momento. El 20 de diciembre del año 1992 fue publicada esta carta por Gastón Roger con las iniciales GR, en la cual demostraba todo lo que le había escrito su compañero Vallejo.
Esta carta pues fue publicada en el diario La Prensa, ya que Gastón Roger era cronista del diario en ese momento. Por otro lado, también tenemos la publicación de Víctor Aya de la Torre, que es una publicación muy similar. Esta es titulada "Cómo el poeta Vallejo está encarcelado". Todas estas publicaciones llegaron a la vista de los jóvenes intelectuales y artistas de Lima, y estos también levantaron la voz para que todos puedan conocer la injusticia que se estaba cometiendo y César Vallejo pueda salir en libertad. Los amores de Vallejo. Como sabemos, César Abraham Vallejo Mendoza fue una de las personas que tuvo muchos amores en su vida y muchas de ellas fueron inspiraciones a las cuales él amó apasionadamente. Ya, bueno, una de ellas, la primera, fue Rosa Cuadro Ugarte, la cual la llamaron Mirto, quien, gracias a su desengaño, provocó el casi suicidio de Vallejo. Luego vemos a la hermosa jovencita María Rosa Sandoval, que existió un gran amor entre ellos. Pero tras su muerte, Vallejo se inspiró y escribió Los Lados Eternos. Bueno, luego podemos ver que Vallejo conquistó el corazón de la hermosa Rita Uceda de Martina, Rosa Benítez y Rita Gamboa, que disputan ser una de ellas denominarse la célebre Rita, la andina y la dulce Rita de Junco y Capulito. Bueno, después Vallejo conoció y conquistó el corazón de Hermelinda Meli, que le dedicó el hermoso poema Linda Regia, que llevó por título Comunión. Luego conoció a Natalie Murgia, a quien le compuso el poema Bordas de Hielo. Y luego, por último, Vallejo conquistó a la hermosa Otilia Villanueva en Lima, la conoció, la embarazó, pero Vallejo no se sentía incompetente como para formar una familia con Otilia. Así que Otilia desapareció y luego Vallejo escribió El Dulce. Podemos apreciar que un emprendedor debe de aprender a tomar múltiples decisiones para poder salir adelante junto a su emprendimiento. Lo importante de esto es que aquella persona que quiere salir adelante debe de tener confianza en sí mismo y tener pasión por lo que hace. Debe de tomar los riesgos y hacer un esfuerzo adicional para su negocio. Por ejemplo, sus firmeza y valentía ayudarán a que el emprendedor actúe de forma correcta para lograr superar y avanzar en su emprendimiento. Los emprendedores son capaces de identificar oportunidades de negocio y organizar los recursos necesarios para ponerlos en marcha. A un emprendedor le gusta asumir los riesgos, tienen un desarrollo sostenible de cada una de sus ideas, tienen ganas de lograr grandes cosas. Desde el punto de vista de Timo Zacharasky y Spinelli, nos dice que el espíritu empresarial es tomar el esfuerzo humano y el trabajo para construir algo valioso. Significa siempre buscar oportunidades independientes de los recursos disponibles o faltantes, si necesita una visión. Por supuesto, un emprendedor es la persona que inicia un negocio e invierte su tiempo, su dinero y su energía. Desde el punto de vista de Erika Costa, en el año 2014, en la página 14, nos dice que un emprendedor es capaz de crear y desarrollar proyectos participativos, en los cuales se puedan generar instituciones creativas, mediante planes de negocio que direccionen sus estrategias de forma competitiva. Durante la pandemia COVID-19, muchas personas se vieron afectadas en sus trabajos laborales, pero siguieron adelante, empezaron a emprender con los pequeños recursos que tenían. Invirtieron su energía y su positivismo, buscaron nuevas herramientas gracias a las redes sociales a través de la publicidad, para lograr vender sus productos y lograr llegar a las manos a sus clientes. Finalmente, el espíritu empresarial es un proceso de generar ideas y convertirlas hacia la realidad. Se trata de tener el valor de asumir los riesgos y creer en uno mismo. Son capaces de ver oportunidades que otros no ven y saber convertirlas esas oportunidades en algo muy valioso. Ser las características y cualidades de un emprendedor es muy importante, ya que en la actualidad hay muchas personas que comenzaron a emprender su propio negocio, los cuales algunos fracasaron o tenieron éxito. Según Cupa, Olaya y Martínez Huatuco,
nos dice en el año 2019 algunas cualidades de los emprendedores que son como la creatividad, liderazgo, independencia, responsabilidad, orientación a las metas y planeación. Es importante determinar el perfil emprendedor en los estudiantes para que en un futuro sean capaces de emprender y contribuya en el desarrollo de nuestro país. Esto nos ayudará mucho en el transcurso de un negocio o proyecto y considerar que existen situaciones inesperadas en algunas compañías para que puedan enfrentar a los obstáculos que se les presenten y usen su ingenio y sus habilidades como un buen emprendedor. La radionovela marcó una historia muy importante en el pasado, ya que fue una de las formas de entretenimiento para muchas familias. En esos tiempos donde la radio era el medio de comunicación más importante en los hogares, porque a través de estas se informaba como forma de contar historias, lo cual permitía pasar más tiempo con la familia y dialogar sobre la información que se recibía. Según Fernando Cardona Blanco 2021, en su tesis de titulación nos comenta que la radionovela nos da a conocer sucesos mediante un relato dramatizado, donde se basa en sucesos de la vida real o imaginación. Además, se emplea distintas estrategias sonoras para atraer al público oyente. No es difícil argumentar que la radionovela es una obra lírica que tiene una dinámica propia, que se expresa de manera coloquial, ficticia, de casi un impecable lenguaje, permitiendo así de describir, de interpretar y construir un mundo social. Del mismo modo, Federico Medina Cano 2020 considera que la radionovela es uno de los medios más conocidos y con mayor adaptación al público. Es una narración que no se apoya en las imágenes como las novelas que solemos ver en la televisión. Todo se basa en el diálogo del narrador y los personajes, los sonidos y la música que representa la acción. Hola, soy la estudiante González Huerta y como se mencionó anteriormente, la radionovela surge como método melodramático que relaciona e incide en la comprensión y reacción del receptor. Estas representaciones narrativas van de la mano con diferentes tonos y efectos vocales que contribuyen al logro del entretenimiento y a la escucha, por ello una mejor comprensión de lo que es la narrativa. Décadas atrás, las radionovelas se utilizaron como estrategia comunicativa con el fin de llegar a niños, mujeres y ancianos para generar orientación y bienestar. Según Suárez Ospina, Calcedo Toro y Ortiz Ruiz en el año 2020, este formato fue marcado bajo componentes culturales, dramáticos y de entretenimiento. Generalmente su estructura se centra en una semi-tragedia amorosa. Por otra parte, los contenidos radiales cumplen una función de mediación entre la cultura y las necesidades de los usuarios. Por lo tanto, deben contener un lenguaje apto para poder transmitir a la audiencia mensajes que fortalezcan sus valores e invitarlos a imaginar y transportarse a esos escenarios narrativos. Las radionovelas fueron una buena iniciativa que generó buenos impactos en la sociedad. Un ejemplo de ello es The Archers, una producción británica la cual se sigue transmitiendo hasta el día de hoy y es considerada la radionovela más larga de toda la historia. Puedo concluir que las radionovelas transmiten mensajes que motivan y transportan al oyente. Por ello, este formato es excelente para emplearlo y transmitir mensajes de conciencia que claramente pueden generar cambios positivos en nuestra sociedad. La explotación de los indígenas es un problema que existe desde la antigüedad y no solo en el Perú, sino también en otros países. Por otro lado, a pesar de los esfuerzos por resolver el conflicto, las autoridades no han logrado erradicarlo por completo. Entonces, según Ballestos,
El indígena era considerado un esclavo y por lo tanto trabajaba durante largas jornadas en un ambiente deplorable y sin atención médica. Asimismo, se les exigía pagar altos tributos que en ocasiones ellos tenían que vender a sus hijos y sus porciones de tierras, y aún así algunos no lograban cumplir con el objetivo. Por otra parte, estos carecían de buenas condiciones de vida, por lo que constantemente sufrían enfermedades y en algunos casos incluso les ocasionaba la muerte. Entonces, efectivamente, los indígenas eran explotados y humillados por aquellas personas que se creían superiores y también por las autoridades del lugar.